caímos en la cuenta de que podría existir un problema en conversaciones con compañeros en la plataforma, éramos plataforma en ese momento, pero ya estábamos redactando por la documentación para hacer asociación. Era el 2020, principio de 2020, y caímos en la cuenta de uno de los compañeros dijo que habría, entre varios temas que se tocaban, habría que tocar también la posible contaminación del el túnel de trasvase Boca de Hermosilla, porque donde se capta el agua, los que vivimos en La Palma sabemos la altura de donde está la cascada, el restaurante La Cascada, la zona esa de donde está la escuela unitaria, justamente debajo, ahí estaba el cierre. La mayoría de nosotros, como pensamos, no somos muy expertos en este tema, pensábamos todos de que como se había horadado el túnel de trasvase desde dos sitios, el centro más o menos era la zona de el túnel viejo. Pero no, empezamos a averiguar y nos confirmaron, ¿no?, que el cierre hidráulico está donde se capta el agua para consumo humano, en el Valle de Aridane, está justamente debajo, en esa zona, la que te estoy diciendo, de la cascada, la escuela unitaria. De ahí hacia arriba y un poco hacia abajo, porque el cierre está metido como 60 metros dentro de la zona de Mortalón donde se capta el agua. Esa zona, preguntamos, ¿y esa zona tiene alcantarillado? No, no tiene, todo se vierte a su suelo. A partir de ahí empezamos miramos planos por Google Maps, hasta lo que es la zona, el matadero insular, está dentro, es sobre ese acuífero también. Entonces, a raíz de eso, empezamos a pedir documentación al Cabildo. El Cabildo nos remitió un primer informe. Me llamó un responsable del túnel del Consejo Insular de Agua y me dijo que si yo estaba conforme con que ellos habían respondido a nuestra solicitud de información. Dijimos, bueno, sí, pero nosotros hemos pedido todas las analíticas y ese túnel de trasvase lleva desde 2004 dando agua para consumo humano. Eh, Mire, necesitamos más información. Con una zona analítica no puede estar bien, puede estar mal, lo que sea, pero para tener una información más detallada queremos todas las analíticas. Entonces él dijo que sin ningún problema, que tenía otro por allí, otro analítica, y nos lo dio. El primero del 2019 no había ningún problema, estaba todo correcto, había alguna traza de alguna contaminación de nitrato, de nitritos, pero no era nada preocupante. Ya el segundo informe que nos remitieron, 2016, el de 2016, sí apareció la bacteria coli. Y ya con ese dato nos quedamos sorprendidos y miren, dijimos, denos más información porque esto es muy grave. Entonces, ya en ese momento se cerraron en banda, no nos dieron ninguna información más. Nosotros, a raíz de esa segunda analítica, eh, preguntamos a Sanidad, porque esa analítica tomada desde un punto para consumo humano necesita inicios de protocolo automáticos y obligatorios. Hay que abrir un expediente, hay que saber de dónde viene esa contaminación, hay que acometer las medidas correctoras y mientras hacer todas las analíticas hasta ver que esa incidencia se corrigió. No, preguntamos por esos números de expedientes, preguntamos a Sanidad, no había ninguna información en Sanidad. Aparte de eso, esa obra, el túnel de trasvase, es una obra para uso agrícola. O sea que para destinarlo a otro uso diferente del uso agrícola, había que hacer el cambio de uso. Ese cambio de uso requería, aparte, previamente, analíticas, informes de sanidad, de que ese agua reunía las condiciones necesarias para ese cambio de uso. No nos dieron ninguna información, absolutamente ninguna. Durante 8 meses se vencían plazos, nosotros repetíamos otra vez las peticiones porque no se vencían los plazos de ellos contestarnos, se cerraron en banda. A los 8 meses no, en una sola resolución del Cabildo, nos respondieron a 19 peticiones diciendo que estábamos abusando del derecho de información, que estábamos pretendiendo fiscalizar a un organismo público y que nosotros pretendíamos pues darle mala fama o, ¿sabes?, ponernos intenciones a nosotros.
Eso, con ese informe, lo llevamos a un tribunal en Tenerife. Ese tribunal de Tenerife sentenció a nuestro favor que nos tenían que dar toda la información, que ellos no eran nadie para. Ellos es un organismo público que no pueden determinar qué intenciones o qué no intención tiene esta o la otra persona o ninguna asociación. A partir de ahí, el Cabildo, después de esa primera sentencia, recurrió, se elevó esa sentencia y todo el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que nos volvió a dar la razón. Entonces, lo que le decimos al Cabildo, que ya no somos nosotros los que pedimos la información y todas las analíticas y todos los expedientes necesarios que se han tenido que hacer en esta instalación, el túnel de trasvase, Boca de Hermosilla, la que va hacia el oeste, hacia los llanos. Eh, eh, nos tiene que dar esa información, ya es una petición oficial de la justicia. Entonces, a partir de ahí, parece que quieren colaborar, ya están poniendo prebendas y están poniendo algunos requisitos que no sé a qué vienen, pero esperemos que quieran colaborar. Una cosa, tenemos que entender una regla muy sencilla. El agua para consumo humano puede estar contaminada puntualmente o accidentalmente, porque alguien hizo sus necesidades en un canal o en una toma de agua, porque un animal se murió en ese momento, pero lo que no podemos permitir es que todos los días, todas las horas, esté 20 o 40 personas haciendo sus necesidades en ese agua. Eso lo podemos entender. Si tenemos un dato oficial de una analítica del propio Cabildo que dice que hay una afectación por bacteria fecal y justamente sobre ese punto donde se toma el agua hay 3.000 personas haciendo sus necesidades y no se ha cometido ni ninguna corrección, ni ninguna alcantarillado, o esas personas no han dejado de hacer sus necesidades, ¿qué nos hace pensar de que esa situación ha variado? La única respuesta que tenemos hasta ahora es que dicen que no hay problema, que no hay problema. Pero es que yo no estoy pidiendo que usted diga que no hay problema. Yo quiero que usted me entregue las analíticas y que me entregue la información. Aquí no nos hemos metido en un juicio y no hemos estado batallando en juicio durante 2 años para tener declaraciones oficiales. Estamos aquí por información y papeles oficiales. Entonces, ¿y qué esperamos hacer? Vamos a tenerla primero en mano para saber qué es lo que hay o qué es lo que no hay, porque repetimos, estos protocolos de dotación son de obligado cumplimiento, no son opcionales, no son si lo quiero hacer o si ese día me apetece hacerlo o no me apetece hacerlo. Esos protocolos sanitarios, por esa incidencia, son obligatorios. Si son obligatorios, porque son sanitarios, porque está en juego la salud pública, tienen que haberse iniciado. Y como se han tenido que iniciar, tienen que existir y nos lo tienen que entregar. Punto y punto pelota. No estamos pidiendo que salgan los medios a decir que esto, o que son un bulo, o que eso otro. No, queremos información, queremos los papeles, queremos la documentación. Vamos a ir por partes. Primero el túnel de trasvase, vamos a ir por esa parte. El túnel de trasvase eh, fue una obra pensada para transportar agua del este de la isla al oeste. Es un túnel de trasvase. El túnel de trasvase como en sí no existe. Ahora mismo son dos galerías que perforan uno de Aduares hacia el valle y del valle hacia Aduares o hacia el otro lado de la isla, y son dos galerías, como hay en toda la isla, en toda la Palma y en Canarias en general, son galerías. El proyecto túnel de trasvase será un túnel cuando tú puedes entrar por un lado y salir por el otro, mientras no es un túnel de trasvase, son dos galerías, eso lo tenemos que tener claro. Es el proyecto, se llama proyecto túnel de trasvase. Una, el túnel de trasvase, en su proyecto, los que promovieron esta obra, pensaban que iba a dar a lo máximo 120 pipas hora. ¿Cuál fue el problema? Que el agua que ellos pensaban traer del este al oeste resulta que estaba dentro del túnel de trasvase y dio 1.600 pipas hora.
800 por una boca y 800 por la otra. ¿Por qué sufrió y por qué ya se convirtió el túnel de la paz en un problema? Porque el agua que ellos empezaban a transportar, que era su agua, estamos hablando del lobby del agua en la isla de La Palma, la iban a traer del este hacia el oeste y no hacía falta. Ese agua ya existía dentro del túnel de la base y resulta que es una obra pública. Entonces, toda el agua que salga por el túnel de la base es agua pública regulada a precios por el Estado, no los establece el mercado libre. No podían verter toda esa cantidad de agua en el mercado que básicamente que es el cultivo del plátano. ¿Qué es lo que hicieron? A nuestro entender, instalaron los cierres hidráulicos que se tenían que instalar en los diques basálticos que tienen 6 metros de ancho, que fue lo que se rompieron y los que abrieron esa cantidad de agua inmensa que salía. No pusieron los cierres hidráulicos en los diques basálticos, sino que los pusieron 60 metros dentro del llamado mortalón, donde la zona saturada de agua. Quiere decir que el túnel de trasvase, los cierres hidráulicos están mal ubicados, no uno, los dos. Es mucha casualidad que se instalen dos cierres hidráulicos y cuando existe un dique basáltico de 6 metros de ancho, que es la pared del acuífero. Entonces se instalaron 60 metros dentro de la zona saturada de agua. El túnel de trasvase está perdiendo actualmente el 40% del caudal. ¿Fue una casualidad? Nosotros creemos que no. Eso fue intencionado para que todo el túnel de trasvase nunca funcionara bien, se fuera vaciando, pero hay tanta cantidad de agua, hay 4,5 kilómetros ahí de diques llenos de agua, hay tanta cantidad de agua que no se ha conseguido estabilizar todavía el flujo de salida. Le cierran los válvulas. Tenemos que darnos una idea. Fuera, por ejemplo, estoy hablando del cierre de Hermosilla. El cierre de Hermosilla, por fuera del tranque que ellos realizaron, hay una válvula de presión y marca 0,4 bares de presión. Quiere decir que hay 4 metros la altura de agua fuera del cierre. Y esa es el agua que tú ves, pero el túnel de trasvase en las dos bocas está perdiendo agua por todos lados. Lo que ellos llaman escurraje, ese escurraje, la cantidad se estima en millones de metros cúbicos lo que se han podido perder en estos 20 años. Eso es el túnel de... Ahora nos vamos a ir a las galerías de la isla de La Palma. Vamos a hacer números redondos porque si no nos podemos confundir. En la isla de La Palma hay alrededor de 100 galerías productivas de agua. Hay muchas que fueron fallidas, pero hay 100 galerías que producen toda el agua, el 85% del agua de la isla de La Palma. El promedio de edad de todas esas galerías, sin contar el túnel de trasvase, está entre 50 y 60 años. Pues resulta que el 90% de esas galerías, menos siendo las 7 que hay dentro de la caldera, que son las de los heredamientos de Acuario y Tazacorte, y 2 o 3 que hay por ahí en las Breñas, y hay 2 o 3 galerías, han estado durante 50 y 60 años drenando el acuífero insular sin control. En 50 y 60 años no ha habido épocas de sequía, ha habido años fenomenales de agua, que si esas galerías hubieran tenido los cierres hidráulicos y hubieran regulado el caudal de salida y no como están hasta ahora, soltando el agua sin control, tendríamos los acuíferos repletos de agua. Todos los acuíferos repletos, nuestras fuentes de aceite no se hubieran perdido. No es que es incalculable la cantidad de agua que durante todos estos años hemos estado tirando. Nosotros nos hemos propuesto al Consejo Insular de Agua y a su presidente que instale esos cierres hidráulicos. Hemos tenido que elaborar un informe jurídico que avalen que tienen que ser obligatorios, porque es una mejora en la gestión del agua en la isla de La Palma. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Que no se puede a entidades privadas obligarlas a establecer los cierres hidráulicos porque estaríamos invadiendo sus competencias o se sentirían que estamos amenazando su negocio. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahora que están hablando que hay sequía, que hay crisis hídrica? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay sequía o que las organizaciones o comunidades regantes que tienen el poder del 85% del agua en la isla de La Palma no quieren regular la extracción de ese agua. Regularla quiere decir
que cuando la necesitamos la sacamos y cuando no, la retenemos en sus depósitos naturales. El problema es lo que nos vino a reconocer que existe esa solución técnica para generar gigantescas reservas a lo largo de los años y no se instalan porque no conviene o no hay que molestar a las comunidades de regantes. Ahí se nos va la otra cantidad de agua incalculable durante estas décadas. Otra pérdida. Los canales de transporte público de agua en la isla de La Palma tienen 60 años, son canales de cementos abiertos. En 60 años esos canales se han ido degradando, no han tenido un mantenimiento correcto y lo que nosotros estamos, y por palabras del mismo consejero de agua actual, por el gerente, el vicepresidente de Aguas de Canarias, Marcos Lorenzo, dice que eso se salen como un cesto de mimbre. Quiere, el presidente del Cabildo de La Palma, que puedo pasar a ti para que tú lo compartas en este grupo, dice que se ponen 1.300 pipas de agua, lo ponen en la comunidad de regantes de Fuencaliente, y a Fuencaliente solo llegan 300, o sea, una pérdida del 80%, una pérdida del 80% del agua. Y para solucionar este problema, lo que y han saltado como liebres delante de los galgos es poner una desaladora que va a consumir el 80 o el 90% del presupuesto del Consejo Insular de Agua y se van a invertir en una desaladora y estos problemas que estamos hablando, túneles de trasvase, cierres hidráulicos y arreglo de canales, se van a quedar ahí sin presupuesto para poder arreglarlo. Vemos el negocio donde está. No interesa solucionar los problemas de la base. Lo que interesa es seguir manteniendo el negocio del lobby del agua en la isla de La Palma. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa todos los años es que los presupuestos destinados y sacados del erario público cada vez no decrezcan, sino cada vez aumenten todos los años, haya que meter millones y millones y millones de euros para destinarlos a solucionar un problema del agua que ellos mismos han creado o contribuyen a crear, porque las soluciones de base, que serían túnel de trasvase, cierres hidráulicos, arreglo de canales, no se arreglan. Eso no es inocuo para nuestra sociedad y para nuestra economía de la isla de La Palma. Eso no es inocuo. Hay personas que están dejando de recibir tratamiento. Hay personas que caen enfermos porque no existen presupuestos para traer especialistas para ese hospital. Hay carretera en la isla de La Palma con 20 años en obra. Hay necesidades en la educación, en infraestructuras que necesitamos para desarrollar esta isla, y el lobby del agua es como un agujero negro que absorbe una cantidad tan inmensa de presupuesto que es una de las principales bases, una de las principales motivos porque la isla de La Palma está sumida en el más absoluto de las ruinas. Tenemos que, eso lo que nos tiene que hacer pensar es que o seguimos callados como sociedad y empezamos a protestar, empezamos a reclamar nuestros derechos. Volvemos a decir, nosotros jamás hemos utilizado ni una palabra malsonante, ni hemos cometido ninguna forma ilegal de defender nuestros derechos. Todo ha sido a base con la ley y solo por la ley, porque vivimos en democracia y creemos en la democracia. Y esta democracia exige que nuestros representantes públicos, pagados con nuestros impuestos, trabajen a nuestro servicio y no a servicio, según van entrando, se van poniendo a servicio del lobby que dirige La Palma, en este caso el lobby del agua. Te lo puedo decir, no te puedo dar nombres porque yo no me voy a arriesgar a que me metan una querella, ¿entiendes? Pero te puedo decir, existen dos comunidades de regantes en la isla de La Palma, que son la comunidad de regantes Mazo Las Breñas, esa es una, y la otra comunidad de regantes se llama Ribellán. Ahí están representados los que gobiernan esas comunidades de regantes, representan a los grandes tenedores de agua en la isla de La Palma. Está Cano Palma, que es la comunidad de pozos más grande que hay en La Palma. Ahí están metidos grandes familias
hay importadores. En realidad no es tanto, hay grandes familias que han visto siempre en el agua su negocio y su manera de mantener su estatus. Entonces, es un pequeño lobby que se esconde detrás de otros representantes. Que esos representantes son los que van allí y marcan las líneas de actuación y a qué se va a destinar. Eso es lo triste de todo, es que enfada esta situación. ¿A qué se va a destinar el dinero público? ¿A qué se van a destinar los fondos públicos en las Islas de La Palma? Porque para los gastos, imaginemos el túnel de trasvase. El túnel de trasvase era para servir a los señores del agua en el Valle de Aridane y se dedicaron a comprar agua por el otro lado de la isla a precios muy baratos porque allá sobra y para traerla hacia aquí, claro, como siempre, recurren al erario público para que le haga la obra para su servicio privado. La desaladora es otro ejemplo más. ¿Quién va a poner la desaladora? ¿La van a poner con recursos privados? No, eso se va a pagar con los fondos públicos, o sea, sacados de tu bolsillo y de mi bolsillo. Y a mí no me gusta que me roben. A mí no me gusta que me roben. Yo quiero pagar mis impuestos y saber que mis impuestos van a ser destinados al desarrollo de nuestra sociedad, no al enriquecimiento de este pequeño lobby que yo creo que ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno. No podemos seguir dejando sin futuro a nuestros jóvenes y con la única salida vital que les queda, que es largarse de esta isla, seguir huyendo. A nuestros mejores jóvenes se nos está marchando. Esta isla es una isla envejecida, pudiendo tener con todos los potenciales que tiene para ser una isla con la economía más saneada de Canarias. Porque podemos desarrollar varios sectores, el agrícola, el turismo, la ciencia. Es que tenemos todas esas potencialidades que se están frustrando porque siempre los primeros somos los sacrificados los mismos y siempre son beneficiados los mismos. Por favor, cuando uno no sabe, hay que intentar obtener información de la fuente, de los datos. Todos los datos que yo te pueda decir o te pueda decir ahora o en el futuro son obtenidos de datos oficiales del Cabildo. El Cabildo reconoce que de promedio, estamos hablando de promedio, un año puede llover 6 veces más, otro año 2, pero el promedio de agua que se infiltra en nuestros acuíferos anualmente son 254 hectómetros cúbicos al año. De promedio, eso es un dato del Cabildo, no es nuestro. Nosotros no inventamos datos ni nos parece lo deja de. El Cabildo reconoce que todos los años se infiltran nuestros acuíferos de promedio, con años más secos, años más húmedos, de promedio se infiltran 254 hectómetros cúbicos en nuestros acuíferos. El gasto de la isla de La Palma son 61. Es un cálculo fácil de hacer. ¿Dónde se va toda esa cantidad de agua? Lo vuelvo a repetir, en los cierres del túnel de trasvase, en las galerías sin cierre y en el más del 50% de pérdidas en nuestros canales. Eso, cuando los canales se hacen, con el tiempo funcionan más o menos. Según va transcurriendo las instalaciones públicas o cualquier instalación que tú puedas hacer o sistema de reparto de agua en los municipios, cuando se ponen, funcionan más o menos bien. ¿Qué es lo que pasa? Que todo en esta vida tiene una vida útil, hasta nosotros tenemos una vida útil. Entonces, eso con el tiempo tiene vida útil de 30 años, de 40 años, y cuando va pasando esa vida útil, tienes que reponerlo para que vuelvan otra vez a su estado de eficiencia óptimo. No se han acometido esas medidas. El alcalde del Paso está diciendo de que puede ser que cometan medidas restrictivas para el verano, pero, pero ¿por qué se calla de que su municipio tiene unas pérdidas en su red de distribución de casi el 70%? Tienen el 70% más del agua que están utilizando, porque la están perdiendo por su red de distribución. Cuando decimos, vamos a centrarnos solo en las pérdidas de los canales. Cuando tú tienes el, eh, en el aire de La Palma, tenemos solamente pasando por nuestros canales el doble del agua que estamos gastando. ¿Por qué no llega?
¿Por qué no tenemos el doble del agua? Porque se pierde por los canales de distribución, como ellos mismos reconocen. ¿Dónde hay que incidir y poner el foco entonces, pensando con un mínimo de inteligencia, un mínimo de honestidad? Es incidir dónde se está perdiendo el agua, que es en los canales. Cada 10% de agua que yo consiga que no perder en los canales, automáticamente yo tengo el 10% más de agua. Si consigo reducir el 40%, tendré el 40% más de agua y solamente arreglando los canales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo arreglo un canal y lo que estamos pidiendo que los canales públicos en la isla de La Palma se entuben, se pongan una tubería de forjado, de hierro, no importa lo que cueste, si cuesta 30, 40 millones, ese dinero lo vamos a recuperar. Esa tubería puede tener una vida útil de 40 años y podemos recuperar ese dinero más que sobradamente. Pero lo que no interesa hacerlo, porque eso es una inversión que se hace una vez y después tendrás 40 años de buen funcionamiento. No interesa solucionar los problemas de base. Lo que me interesa es que todo se siga pudriendo, todo se siga envejeciendo y dando cada vez peor servicio. ¿Para qué? Para demandar del erario público cada vez más y más dinero, pero siempre para seguir engordando los bolsillos del lobby del agua. La solución la tenemos delante de nosotros mismos, solamente hay que parar y pensar, bueno, si tengo el problema aquí, ¿por qué me voy a buscar el problema allá en Londres? El problema lo tengo delante de mí. Volvemos a decir, y otra pregunta que tú me dijiste al principio que se me ha quedado rondando la cabeza, por eso suelo dar muchas vueltas. El problema de abasto público solamente existe, porque esa parte la quiero dejar cubierta. El túnel de las bases, donde solamente existe un problema, es en la zona de Hermosilla. En la zona de Aduares no existe ningún problema, porque donde se capta el agua está debajo del bosque de Laurisilva, a la altura del túnel viejo, a la entrada del túnel viejo viniendo de allá hacia acá. Está debajo del bosque de Laurisilva, allí no existe ningún problema. Pero aún así, ese agua captada en Aduares se tiene que tratar. El agua siempre hay que clorarla, siempre hay que clorarla. Pero por si acaso tuviera algún problema, porque si aceptamos la lógica de que el agua, clorándola, cualquier agua sirve, podemos coger agua de alcantarillado nuevamente, tenga lo que tenga, se le saca lo más gordo, se le pone el doble de cloro y nos lo seguimos bebiendo. Eso, no, es que eso no tiene lógica ninguna. Y aparte de eso, no sé, no sé cómo podemos decirlo y no nos cansaremos en esta labor pedagógica, ya retomando lo que yo estaba diciendo, de decir a la gente que sigan a sus representantes públicos que nos dejen de engañar, que nos dejen de engañar de una vez diciéndonos, pero es que ya la total desfachatez es que nos digan que existe ese problema de las pérdidas de los canales, pero ese problema lo vamos a poner ahí en pausa y vamos a poner agua de desaladora en ese mismo canal y voy a perder exactamente la mitad del agua que voy a poner en ese canal. ¿O se cree que el agua de la desaladora no se va a perder el 50% igual que los demás? O sea que voy a invertir una cantidad de dinero ingente para solucionar un problema que en realidad no soluciona nada, sino que lo que hago es seguir profundizando en el caos. Hay dos islas en crisis hídrica, que es Tenerife y Fuerteventura, ¿verdad? Se ha declarado crisis hídrica en Tenerife y Fuerteventura. Pues resulta que en Fuerteventura el 100% del agua es desalada. Entonces, ¿cómo teniendo el 100% del agua desalada está en crisis hídrica? ¿No será porque también está perdiendo el 50% del agua que están produciendo a precio de oro? Entonces, si la solución es el agua desalada, entonces en un sitio donde el 100% del agua es desalada, tendrían que estar viviendo perfectamente y resulta que no. ¿Qué crisis hídrica puede haber en una isla donde toda el agua se produce artificialmente? Entonces, no podemos decir, el agua desalada es la última opción, si no existen otras opciones. No podemos descartar en un sitio, en un desierto o en una isla como Fuerteventura, que no tiene recursos subterráneos, utilizar el agua desalada. Claro que hay que utilizarla, porque no tienes otra, algo tendrás que beber. Pero donde hay otras posibilidades muchísimo más baratas, muchísimo más sostenibles con el medio ambiente, porque
por cómo están a todas estas personas que le están vendiendo la idea de la agua, de la desaladora, se la están vendiendo envuelta en la palabra sostenible. Te voy a pedir a ti y a los oyentes y a cualquier político que nos pueda escuchar ahora en este momento, y eso se lo he vuelto a repetir ya de hace unos meses que se lo estoy pidiendo, me muestren un solo ejemplo en el planeta Tierra, ni siquiera en Israel, que son los más avanzados en el mundo en esta tecnología, que me muestre una desaladora que funcione 100% con agua, con energía renovable. No existe, eso es mentira. Esta es la política de la mentira. Ellos a lo mejor consiguen que el 20 o el 30% de la electricidad sea con energía sostenible, o dirán, nosotros la vertemos a la red y después de la red obtenemos la otra energía, y en parte empezarán a matizar con el tiempo que el agua que se obtiene no es ecológica o no es sostenible. Una desaladora funciona 24 horas al día, 365 días al año. En el momento que la arrancas ya no la puedes parar, porque en el momento que la paras, las membranas se obstruyen con la sal. Se obstruyen con la sal y tienes que cambiar todo el sistema de membranas, que cuesta una millonada. Hay solamente dos especialistas en Canarias que son capaces de realizar este cambio de membrana, que cuesta una millonada, y es imposible sostener una desaladora con energías renovables, porque es una energía intermitente. Es la mentira que están diciendo con la desaladora de Foncaliente. Que ahora dice que la van a asociar a un parque eólico de 2 molinos a una planta fotovoltaica de 14.000 metros, algo así. Tienen que ponerla triplicado. Si ya cuesta 9,5 millones esa instalación de energía renovable, tenemos que multiplicar eso por 3, poner una batería, para que esa acumular la energía para poder abastecer la plantería, a la planta desaladora en continuo, y cubrir las zonas valle. La inversión que requeriría hacer eso es tan inmensa, siempre con fondos públicos, que absorbería todo el presupuesto del Consejo Insular de Agua durante décadas. Entonces, y ya no tendría dinero para solucionar túneles de trasvase, las galerías, los cierres hidráulicos y arreglar los canales. O sea que vamos a invertir un montón de dinero, pero una cantidad de dinero tan grande en esta historia, porque en lo que se está nombrando ahora, la desaladora de Foncaliente es un tramo de 4.000 metros, pero está pensado para 12. O sea que cuando sea de 12, la inversión que habría que hacer para abastecerla con energía renovable, la tendrías que multiplicar por 50. Es una locura lo que están diciendo. Pero claro, nosotros empezamos, la gente no le hará caso al agua para La Palma, o no le hará caso a estas advertencias que estamos haciendo, y cuando ya estemos metidos en la historia, ya no se quejarán, porque ya hemos montado la historia, y ya no se quejarán que metamos millones y millones y millones de euros en esta desaladora. Esa es la trampa en la que están diciendo. ¿Por qué les interesa esto? Porque ese es el negocio en sí, en realidad. Les interesa que el agua en la isla de La Palma demande cantidades ingentes y cada vez mayores de recursos públicos. No les interesa meter muchos millones, que sería el plan Renove que estamos pidiendo para arreglar los canales y todas las redes de distribución, pero sería una inversión puntual que la recuperaríamos con creces a lo largo y en el transcurso de la vida útil de esas instalaciones, porque tendríamos el agua bien, bien, bien gestionada, tendríamos el agua bien, que generaríamos reservas para pasar las zonas valles de la sequía, y eso lo pasarían perfectamente. Desarrollaríamos el sector del turismo, podríamos poner algún campo ecológico, podríamos desarrollar el sector primario. Todo esto, estas medidas se podrían iniciar si tenemos una correcta gestión del agua. Esta correcta gestión del agua que yo te estoy diciendo, no solo la defiende Agua para La Palma. Esto lo está defendiendo la Comisión Europea, en la que se está potenciando la nueva política del agua, que es gestionar mejor, y cuidar el recurso del agua que ya tenemos, no generar como es la antigua política del agua, que es siempre sacar agua de más pozos, cada vez desalar más, cada vez producir más agua con costes energéticos gigantescos, que contribuyen a la vez
a consumo de petróleo que contribuyen al calentamiento climático, al cambio climático, cortar eso de una vez y empezar a gestionar que en Canarias tenemos que pensar, en Canarias tenemos el doble del agua que estamos gastando, porque si tenemos el 50% de pérdida, quiere decir que estamos produciendo o sacando de nuestros acuíferos y desalando el doble del agua que estamos consumiendo. Tenemos que incidir en esas pérdidas. Ahí tenemos que invertir todo el dinero que haga falta porque lo recuperaremos con creces. Pero esta vieja política, que es la que le interesa, que es la que favorece las eléctricas, las petroleras y el lobby del agua, porque el agua, eso genera siempre más y más demanda de fondos públicos para siempre beneficios privados. Que que la solución está en nuestras manos. Nosotros no podemos, en la democracia, en los sistemas en el mundo que funcionan de verdad como una democracia, es porque hay una sociedad civil viva, hay una sociedad civil que reclama sus derechos, siempre con forma y de forma legal y por los cauces establecidos. Una sociedad dormida, hay un dicho muy famoso que dice, en pueblo de cordero se merece gobierno de lobo. No podemos seguir en La Palma y en Canarias en general en creyendo a pie juntilla todo lo que dicen nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes son funcionarios públicos pagados con nuestros impuestos y tienen que servir al bien general, no al bien del lobby de la petrolera o de la eléctrica o de quien sea. Tenemos que restituir la función democrática de la sociedad, que es fiscalizar a sus gobernantes. Esos gobernantes son gobernantes en palabras, pero en realidad son sirvientes de esa sociedad, porque viven de sus impuestos. Una sociedad que abandona sus deberes y sus obligaciones en vigilante, de que las leyes se cumplan, que los gobernantes que están puestos en las instituciones velen por el bien general, no pueden seguir velando por los intereses particulares del lobby de turno. Solamente es eso y la sociedad y la asociación Agua para la Palma. Y ahora, sabiendo que vienen refuerzos desde Europa con las nuevas políticas del agua, tenemos que seguir en nuestra labor pedagógica de despertar a la sociedad y decirle, señores, pueblo canario, español, quien sea, pueblos democráticos, actívense y sean partícipes de las soluciones, no simples oyentes y aceptadores de una realidad que nos quieren imponer.